Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, un saludo a todas las personas que se conectan a una nueva presentación del libro, esta vez en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a la presentación del libro Repertorio de la Desesperación, la muerte voluntaria en la Nueva Granada de 1727 a 1848, evento para el cual le doy la bienvenida al moderador de esta presentación, Sergio Maecha Jaimes, periodista, historiador de la Universidad del Rosario y colegial de número de esta misma universidad, no sin antes recordarle a todas las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook y a través de la página de Filbo, que podrán dejar sus preguntas, comentarios sobre esta presentación del libro aquí en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Ahora sí, adelante, Sergio, y recuerden que la editorial de la Universidad de Rosario somos múltiples formas de ver el mundo. Querida Laura, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a la presentación del libro Repertorio de la Desesperación, la muerte voluntaria en la Nueva Granada 1727-1848, de la profesora e historiadora Adriana Alzate Echeverry. Una presentación que, como bien Laura lo decía, está enmarcada en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. El día de hoy vamos a contar con los sugerentes comentarios a la obra de las profesoras Patricia Londoño Vega y también de Juana Marín Leosa, a quienes más adelante voy a presentar. Y a modo de cierre, si el tiempo es generoso, responderemos algunas preguntas que ustedes desde casa y desde sus lugares de trabajo nos envíen. También, obviamente, contaremos con la autora de la publicación, quien nos va a brindar unas palabras al respecto. Muchas gracias a ustedes, querida audiencia, por conectarse y por su interés en este evento. Esperamos que sea un espacio enriquecedor para su conocimiento y también motive a leer el libro que hoy presentamos a ustedes. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la profesora Patricia Londoño Vega. La profesora Patricia es profesora titular jubilada de la Universidad de Antioquia. Ha sido autora del libro Religión, Cultura y Sociedad en Colombia, Medellín y Antioquia 1850-1950, una obra que en principio fue publicada en inglés en 2002 por Clarendon Press Oxford y después una versión en español que publicó el Fondo de Cultura Económica en 2005. Ha sido también autora de numerosos artículos publicados en revistas académicas, dentro de ellos resalta Diarios, Memorias y Autobiografías en Colombia, Educación Femenina en Colombia, 1780-1880, y Los letrados de la oralidad. Profesora Londoño, un gusto, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, pues es un gusto estar aquí acompañando la presentación de este nuevo libro de Adriana. Como profesora de historia ya jubilada, sigo leyendo libros de esta disciplina, pero ahora que rara vez tengo que rendir cuenta de su contenido en eventos académicos, el criterio de selección de lo que leo obviamente ha cambiado, lo cual es una dicha. Ya me puedo dar el lujo de escoger solo lo que me atrae, lo que me gusta, y esto considerando que uno a medida que envejece, pues el tiempo libre lo percibe uno como más escaso. Cuando supe que salió este nuevo libro de Adriana Alzate, lo conseguí movida por una múltiple curiosidad. En primer lugar, porque el tema del suicidio me intriga por razones personales. Cuando yo era joven me estremeció el suicidio de una persona muy cercana. Años después estuve expuesta a otros casos,
una gran amiga, un compañero de la U y otros. Pero fue sobre todo esa primera vivencia la que me reveló el impacto que este tipo de muerte tiene sobre la familia y los allegados. Es una especie de tsunami que deja cicatrices duraderas. En segundo lugar, porque considero que el fenómeno del suicidio es de gran actualidad. Con la pandemia, las tasas de suicidio se han incrementado de forma notoria en todo el mundo, una tasa que de por sí ya venía creciendo desde hace varias décadas. Según la OMS, al año mueren más personas como consecuencia del suicidio que por VIH, cáncer de mama, y sin embargo el tema no se trata abiertamente. En tercer lugar, estaba al tanto de anteriores publicaciones de Adriana, quien fuera mi colega en el Departamento de Historia de la UDA, antes de que viajara a Francia a sacar su doctorado en la Sorbona. En varios de los cursos que tuve a mi cargo, incluí sus textos sobre las reformas sanitarias emprendidas por los Borbones en este remoto virreinato de la Nueva Granada y sobre los hospitales, esos extraños centros coloniales de reclusión para enfermos, locos y destituidos. Ya desde entonces me había impresionado el uso intensivo e inteligente que ella hace de las fuentes, la lucidez para sacarles el máximo provecho, recreando los contextos precisos y la forma en que presenta sus hallazgos en una prosa clara y concisa. Cuando tuve el repertorio de la desesperación en mis manos, leí de un solo tirón sus 200 y pico de páginas como quien lee una novela. En esa primera lectura ni siquiera me detuve en las notas de pie de página, tal fue mi avidez. El recuento de los 15 casos de suicidio e intentos de suicidio que la autora presenta por nombre propio, además de otros casos anónimos o colectivos que involucran esclavos e indígenas, ejerce sobre el lector una fascinación casi literaria, tal vez porque le permiten fisgonear en asuntos privados que los historiadores suelen pasar por alto, como son las emociones, los amores, los odios, los miedos. Aparte de una introducción y unas consideraciones finales, el libro se organiza en 4 capítulos. El primero explica cómo y por qué se castigaba la muerte voluntaria en la sociedad colonial. Aterra saber que aquellos que tuvieron la desdicha de sobrevivir a un intento de suicidio, que de por sí presume uno que ya eran suficientemente desdichados pues para atentar contra su propia vida, se les encarcelaba y se les enajenaban sus bienes. Si morían, podía suceder que el cadáver, por absurdo que hoy nos parezca, también fuera castigado. Una mula guiada por el verdugo arrastraba el cuerpo con el torso desnudo para escarmiento público como forma simbólica de ensuciar la memoria del occiso. En esa época todavía se seguían usando los azotes, las mutilaciones y en general esos castigos que implicaran un sufrimiento de sí mismo, como les decían. Unos como el de Francisco Fábrica, quien en vano intentó matarse en la provincia de Santa Marta, y José María Acevedo de otra banda, quien sí logró consumar su autodestrucción, fueron motivados por un dolor físico insufrible. Otros, como el canónigo Francisco Felipe del Campo, al que le dedica mucha atención a Adriana, porque no lograron soportar la pérdida del honor, ese valor intangible tan importante en esa época, porque era la base del reconocimiento social. Con una formación impecable en latinidad y bellas artes y tras una brillante carrera, este canónigo se tomó muy a pecho el no resultar elegido para el rectorado del prestigioso Colegio y Seminario de San Bartolomé, cargo al que aspiraba con ahínco. Fue tal la angustia que le produjo esta negativa que se quitó la vida. Otros decidieron suicidarse por culpa o por miedo a una pena, a un castigo, por ebriedad o por melancolía. Adriana recrea, hasta donde los indicios documentales se lo permitieron, las circunstancias de cada caso. ¿Dónde, cuándo, por qué ocurrieron? ¿Cómo se descubrieron? ¿Cómo se castigaron? Los analiza a la luz de la legislación y las prácticas vigentes y los interpreta como un medio para entender mejor la sociedad. El tercer capítulo examina los suicidios entre esclavos, ya fuera durante la espantosa travesía atlántica o la no menos horrible servidumbre. El cuarto se detiene en los suicidios de indígenas, algunos de ellos como acto colectivo, de los que sabemos en parte por los cronistas, y advierte que el suicidio de los indígenas es menos conocido porque la comunidad a veces era la que se encargaba de estos casos sin que llegaran a los tribunales. Obviamente, en una sociedad como la neogranadina, tan segregada por razones étnicas, de clase, de oficio, de género, las respuestas de las autoridades reflejan esa sociedad estamental y jerarquizada.
La aplicación de la ley no era, como tampoco lo es hoy, la misma para todo el mundo. Los indios y los negros recibían un trato distinto que el que recibían los blancos. El cadáver del prestante canónigo Francisco, por ejemplo, no fue arrastrado. Le dieron sepultura cristiana y su caso no llegó a juicio. El tema es sin duda difícil de rastrear y eso me llama mucho la atención de este libro. Investigar sobre el suicidio en el mundo actual es difícil, pero lo es más si estos casos ocurrieron hace 200 años, cuando esta muerte estuvo envuelta en un doble tabú, el de ser pecado y ser delito. El intento de suicidio y el suicidio consumado eran vistos como un insulto a Dios, que se consideraba dueño absoluto de la vida. A los desesperados no se les perdonaba que hubieran perdido la esperanza en recibir ayuda divina. Merecían castigo eterno por este pecado, el más grave de todos. De ahí que perdieran el derecho a los ritos funerarios religiosos, algo aterrador que nos cuesta trabajo pensarlo hoy, en una época en que la vida eterna, sin duda, importaba mucho más que el breve paso por la vida terrena. Solo lentamente se fue aceptando la idea de que el suicida no es responsable de su acto, de que su alma podría salvarse. Pero además de pecado, los suicidios se tipificaban como delito y en caso de ser descubiertos por las autoridades, dejaban registro en los juicios criminales. Los expedientes de estos juicios no son tan completos como los referidos al homicidio, un crimen que se podía descubrir más fácilmente en la sociedad colonial. La muerte voluntaria, recordemos, procuraba ocultarse, no se denunciaba, se hacía aparecer como muerte natural para evitar el ostracismo que acarreaba. Los delitos que llegaban a los tribunales se abrían con una pesquisa, denuncia o acusación. Después se reunía la información para la parte sumaria, luego se entraba al juicio propiamente dicho, donde se discutía la culpa del reo, se emitía sentencia. No todos los juicios siguieron todas estas etapas, no todos los expedientes se conservan completos, pues por razones muy fáciles de imaginar, por ineficiencia, por desidia de las autoridades y por los azares que los viejos papeles tienen en general, ¿sí? Expuestos a incendios, inundaciones, insectos, robos. Los expedientes que hoy pueden consultar los investigadores son apenas pues la puntica del iceberg. Descubrir los homicidios de sí mismo en la Nueva Granada equivale entonces a buscar una aguja en un pajar. Yo imagino que algunos de los hallazgos de Adriana fueron el resultado de ir separando durante años los casos que se fue encontrando al estudiar temas afines. En el texto hay indicios de que ella venía interesándose por el tema por lo menos desde 2016, cuando aparecen artículos suyos sobre el suicidio y cuando incluye el tema en el semillero de investigación Crimen, Cuerpo y Muerte en el Mundo Colonial que dirigió en la U del Rosario. La autora se documentó en escritos que reposan en 6, 7 colecciones diferentes: Archivo General de la Nación, Archivo de Bogotá, Archivo Histórico de Antioquia, Archivo Histórico de Medellín, Archivo Central del Cauca, el Archivo Histórico Judicial de Medellín, el Archivo Nacional de España, el Archivo Nacional de Madrid. Pero fuera de eso, para entender estos expedientes criminales, hay que estar familiarizado con las leyes y las doctrinas en las que se basaban los jueces y los abogados. Eso obligó entonces a Adriana a revisar fuentes impresas, es decir, escritos de época con recopilaciones de leyes, estudios sobre los delitos, sobre las penas, sobre las enfermedades mentales, sobre tratados morales. Y aquí fue muy útil las colecciones que conserva la sección de libros raros y curiosos de la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. Pero fuera de estas, digamos, fuentes primarias, lo que llamamos los historiadores material de época, la bibliografía secundaria denota una revisión de largo aliento. Son cerca de 200 referencias en español, inglés, francés, portugués, de estudios referidos a distintas épocas y lugares. Destaco los escritos, bastantes, me llamó mucho la atención eso, sobre los suicidios de los esclavos en las plantaciones de Cuba y de Estados Unidos, y clásicos como el libro de Emile Durkheim sobre el suicidio en la Francia decimonónica. Adriana aprovechó un dichoso año sabático que la llevó a pasar una temporada en la biblioteca de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es inevitable que los suicidios estén envueltos en un halo de misterio. Al fin y al cabo, las verdaderas razones del suicidio mueren con el suicida. Queda la duda
de si hubo casos en los que los motivos aparentes, los que salen a relucir en los expedientes que Adriana revisó, ocultaron quizás otras razones vergonzosas para admitir en ese entonces, como por ejemplo el homosexualismo. Entre los casos citados en el libro, otra cosa que me llamó mucho la atención es que apenas figura una mujer. ¿Sí? Las estadísticas a nivel mundial muestran que los suicidios tienden a ser más numerosos por alguna razón entre la población masculina, tendencia que al parecer la pandemia ha cambiado en varias partes del mundo. Para el periodo que trata Adriana, cabe preguntarse si efectivamente era que el suicidio era más raro entre las mujeres o si acaso que es que estos se tapaban más o más fácilmente, ¿sí? Porque recordemos que es que en esa época las mujeres eran vistas como depositarias del honor de toda la familia. Para terminar, me parece que este libro refleja una madurez, una veteranía en la investigación histórica, un conocimiento muy vasto de esos años cruciales que marcaron el fin del largo imperio español y el caótico inicio de la vida republicana. Época en la que ya fuera por inercia o porque había otras prioridades, muchos asuntos, entre ellos las definiciones de delitos y castigos, o sea, la redacción, por ejemplo, de códigos, y ni qué decir de las mentalidades que cambian en tiempos tan largos, siguieron en gran medida lo que venía de tiempos del Imperio Español. El texto sobresale por una investigación rigurosa, pero además por una prosa impecable, por un estilo ameno y transparente, sin la jerga cifrada tan común en publicaciones académicas. El lector no encontrará aquí un frío análisis, ni mucho menos un estudio estadístico, que pues los pocos casos detectados no darían para eso, sino de un escrito ameno que a partir de unos cuantos casos logra dar una idea de las reacciones de las autoridades civiles y eclesiásticas frente a este tipo de muerte, como también de las actitudes de los familiares y allegados, que son los que van a dar testimonios. El libro resulta pues de interés para todos aquellos interesados, no es solo en la historia del suicidio, sino también en la evolución de las actitudes ante la muerte, de la historia o evolución de los delitos y castigos, de las emociones, de la legislación, de la vida privada, en general de la vida diaria en tiempos coloniales y en la República temprana. Se trata de una investigación que explora nuevas facetas en la historia cultural de la Nueva Granada. Destaco para terminar la sensibilidad de Adriana para tratar un tema tan espinoso. Ella deja entrever empatía por el sufrimiento que revelan los casos recopilados. Logra transmitir el trágico significado de ese dolor que atestiguan, en palabras suyas, para reflexionar sobre las situaciones siniestras y penosas que muestran los expedientes. Hay que estar preparado para ser conmovido por ellas. No se sale incólume de dicho proceso. Muchas gracias. Profesora Londoño, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Damos la bienvenida a las personas que recién se conectan a la presentación del libro Repertorio de la Desesperación, la muerte voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848, quienes nos acompañan a través de las redes sociales de la Filbo y de la editorial de la Universidad del Rosario. Estamos recibiendo varios saludos de felicitación a la profesora Adriana Alzate, Juan Felipe Córdoba, Sebastián Vargas, Beira Aguilar, vamos aquí viendo otro, Andrés Vargas Valdés, todos ellos mandan su saludo de felicitación por esta nueva obra. Y dando seguimiento a nuestro evento, cedo ahora la palabra a la profesora Juana Marín Leós. Ella es directora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Javeriana, historiadora y doctora en Historia de la Universidad de Navarra. Ha sido autora de varias publicaciones, dentro de ellas Gente Decente, la élite rectora de la capital, 1797-1803, una obra publicada en el 2008 por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Autora también de numerosos artículos como Institucionalidad y Poder, la expulsión de los jesuitas y los colegiales reales del Real Colegio Mayor de San Bartolomé y La fuerza del linaje, estrategias familiares en la administración borbónica del siglo XVIII, entre muchas otras publicaciones. Profesora Marín, bienvenida y muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio.
Muchísimas gracias, Sergio. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo a Adriana por la invitación a la presentación y compartirla con la profesora Patricia, y sobre todo por su generosidad para con todos nosotros por haber escrito este libro. Un libro que qué atrevimiento el de Adriana en estos tiempos de acelerados artículos y papers. Asimismo, quisiera agradecer a la editorial de la Universidad del Rosario por publicar el texto de Adriana y, por supuesto, a la Filbo por este espacio de presentación. Muchísimas gracias. Para seducir e invitar al público a sumergirse en este sugerente texto que también ha presentado la profesora Patricia y que, abro comillas, sondea el mundo de las percepciones y sentimientos de los hombres y mujeres del pasado frente a las conductas suicidas, voy a utilizar uno de los casos trabajados por Adriana y que también ha mencionado la profesora Patricia, apelando además, como ella dice, a la emotividad, a la conmoción y al sentimiento, en este caso de Juana Marín Leoz. Esto es, voy a utilizar el caso de mi canónigo Francisco Felipe del Campo Rivas, sujeto de la élite rectora de la capital, a la que llevo siguiendo más o menos desde el año 2002, y desde este caso dibujaré una breve cartografía del texto. Así, el retrato que hace Adriana de Francisco Felipe permite dialogar con los otros 14 retratos, con los de Francisco Fabrica, José María Acevedo, Vicente Duarte, Juan José Castro, Manuel Escudero, Toribio Bernal, Nicolás Montarás, Ambrosio Mosquera, Ignacio Manrique, José Julián Macías, Francisco Potes, Gregorio Itayo y Felipa Sarachaga. Gentes anónimas, blancas, indígenas y negros esclavos que de la mano de la investigación de Adriana salen de la sombra. Asimismo, el caso de Francisco Felipe, del canónigo, y el de los otros 14 nos llevan a preguntarnos por las motivaciones, por el desarrollo del proceso judicial tras las tentativas o la consecución del homicidio de sí mismo, por la disección del cuerpo del delito, los aspectos claves de la escena del crimen, los métodos utilizados por los suicidas, los lugares en los que la autodestrucción se completa, los momentos, horas, días de su realización, elementos que se encuentran, como decía, en el caso del canónigo y de los otros 14, y que concretan una conjunción de variables, y abro comillas de nuevo, que revelan aspectos importantes de la sensibilidad colectiva que dan sentido histórico a las situaciones individuales. Aquí quisiera insistir que todas mis aperturas de comillas son citas textuales del texto de Adriana, porque no encuentro mejor que las propias palabras de Adriana para presentar su texto. Y pasando ya al canónigo, me voy a permitir narrar su caso, un pequeño fragmento que está entre la página 93 y 96. Y vuelvo a abrir comillas. En 1802, Francisco del Campo vivía frente a la casa de su tío Miguel de Rivas. El viernes 5 de noviembre fue un día lluvioso. Francisco había ido a la catedral en la mañana, donde asistió al coro y a los oficios divinos. Salió alrededor de las 10:30 y se fue a casa. Cuando llegó allí, preguntó por su esclavo José Mariano, y las criadas le dijeron que estaba cargando agua. Campo les ordenó entonces que cuando aquel volviera le pidieran que entrara a su estudio. Así lo ejecutó el esclavo al llegar. Esta vez, Francisco lo envió a llevar un recado donde su hermana Manuela, monja del Carmen, mandándole también que cuando regresara de esta otra tarea fuera a buscarlo donde su tío Miguel. El esclavo lo encontró allí de nuevo. En el zaguán de la casa del tío, Francisco se topó con Fruto Joaquín Gutiérrez, abogado de la Real Audiencia, a quien dijo que ya se iba porque tenía que hacer una cosa importantísima. Francisco entró en su casa, fue a su cuarto, se desnudó de los hábitos, abrió el balcón que estaba frente a la casa de su tío y se puso a conversar con su primo José Miguel. Un rato después se despidieron. Francisco fue al interior y preguntó si ya estaba la comida. Cuando le respondieron que sí, él dijo, pues aguarden. Se encerró en su estudio, que tenía 2 puertas, una daba al corredor en forma de oratorio y otra a la antesala. Y en un momento dado, las criadas mandaron fuera de la casa a una muchacha para hacer unos deberes, las cuales, al pasar junto al oratorio, escuchó llantos y quejidos. Avisó de eso a una de las criadas y éstas mandaron a llamar a Rivas, al tío, quien al parecer hizo poco caso. Ante su indiferencia, las mismas esclavas se acercaron a mirar por las rendijas y una de ellas vio que Francisco caminaba agachado, sin bata, con un brazo encarnado. Un alarido lanzaron luego las mujeres al tío, quien esta vez mandó a la casa a su hijo. Cuando éste estuvo donde Francisco, lo llamó por su nombre repetidas veces y solo logró que le contestara trocada voz, ya voy.
Rivas se vio entonces forzado a tirar la puerta abajo. Encontró a Francisco agonizante, tendido en un canapé, en camisa, arremangadas las mangas y al pie unas tijeras ensangrentadas hasta los ojos, así como un cuchillo que se usaba en la cocina de su casa y un pañuelo llenos de sangre. De inmediato, Rivas intentó auxiliarlo, pero viendo la gravedad de las heridas, mandó una esclava a buscar un sacerdote para que lo asistiera. Al fin, un religioso vino en su ayuda, fue a la casa, le habló de penitencia y le solicitó que pidiera perdón. Refieren los testigos que Francisco le apretó a dos manos la suya, recibió el santo óleo con devoción y muestras de arrepentimiento. La inquietud y las conjeturas sobre quién había sido el suicida circularon por el centro de la ciudad. El rumor se expandió. Todos estaban a la expectativa de la noticia. Mientras se dirigía a casa de Rivas, un grupo se encontró con el alcalde, don José Miguel Rivas Taylorda, quien puso fin a su curiosidad, dejándolos en el colmo del estupor y del escándalo al informarles, con voz que procuraba hacer tranquila: «Es mi primo el canónigo, que se ha matado». Acompañan a esta narración, y ahí cierro comillas, completando el estudio del caso del canónigo, el retrato de la persona. Al igual que en el resto de los casos, aunque como bien decía la profesora Patricia, en virtud de las fuentes documentales encontradas, el caso de Francisco es mucho más extenso, pero el retrato se realiza a lo largo de los 15 casos. En el caso de Francisco se presentan sus cargos civiles y eclesiásticos, su ministerio eclesiástico, la hipótesis sobre su carácter y, en relación con el último párrafo de la narración, el análisis de lo impactante y impresionante para la capital santafereña del suicidio de un sacerdote. Abro comillas. Sus actuaciones debían proponer valores como la rectitud, la virtud, la compostura, la prudencia, la serenidad propias de un pastor de almas. Lo que se interpreta en Francisco Felipe a partir de su acto final es justo lo contrario: transgresión, desorden, destrucción, desesperación y abandono. Junto con el retrato aparecen las preguntas por las motivaciones. ¿Por qué se quitó la vida Francisco Felipe? Que nos sumerge en el infortunio y la locura en el caso del canónigo, al tiempo que amplía el espectro de razones y dialoga entre los 15 casos sobre precisamente esas motivaciones. Un diálogo con el conjunto de los casos que también se da desde las excepciones que presenta el caso del canónigo. Como bien ha dicho la profesora Patricia, este caso no se lleva a juicio, ya que se confirmó que estaba loco al momento de cometer el acto, y el estar fuera de juicio no era responsable del crimen. Lo que, si lo relacionamos con otros casos, muestra el diferente trato ante la ley según la procedencia social. Esto es, el sesgo social de la Administración de Justicia colonial y cómo su ascendencia y posición social determinaron el trato privilegiado al canónigo. Al contrario de lo que pasa en el caso de Francisco Fabrica, quien, otro de los casos trabajados por Adriana, según su confesión, preguntado por el motivo que le movió a cometer semejante atentado, y abro comillas, siendo apostólico, cristiano y romano católico, dijo Fabrica que había actuado movido por el demonio y el pecado, viendo que padece 3 años para 4 de un dolor recio en la rabadilla, en el hueso, y que, no habiéndole prestado remedio alguno, desespero de su curación y remedio, y no pudiendo anoche sosegar ni en la cama ni en la hamaca, se levantó de ella a oscuras y al tiente llegó a una mesa donde tenían las navajas de afeitar y cogió de una de ellas y con ella se dio las heridas. Y, a pesar de no lograr matarse, es sometido a un proceso judicial, recluido en su casa y condenado al embargo de sus bienes. Sometidos y juzgados, como nos dice Adriana, tanto en tentativa como en consecución, las penas recaían sobre los bienes, el cadáver y la memoria del homicida o del que cometía la tentativa. Además, en el caso de Fabrica, es muy interesante cómo Adriana introduce a su mujer, María Nicolasa, quien en el segundo interrogatorio, parte del proceso judicial, señala e insiste en la condición mental de su marido, en la melancolía, como motivación y causa de su acción, porque si la muerte voluntaria había sido motivada por la locura, no había confiscación de bienes. Así, insistir en la perturbación del ánimo de Fabrica tenía como objetivo evitar la pena. Aquí, al igual que en el caso del canónigo, Adriana nos lleva, desde este caso particular, al análisis general
de la Administración de Justicia neogranadina, presentándonos los diferentes vertientes del sistema judicial, sus problemas de competencia y, en el caso específico de Fabrica, los comportamientos irregulares de los jueces locales en el siglo XVIII. Y si quieren saber qué pasa con María Nicolasa, si consiguió evitar la pena, qué pasa con Francisco, bueno, en el capítulo segundo, entre la página 48 y 75, pueden ver el resultado del mismo. Y volviendo al canónigo y a sus excepciones, como bien nos decía la profesora Patricia, tras su muerte voluntaria no se llevó a cabo ningún procedimiento infamante contra su cadáver. Como nos dice Adriana, y abro comillas de nuevo, cuando se confirmaba que un reo era suicida, se iniciaba un proceso destinado a la deshumanización de los restos mortales de quien se había atrevido a quitarse la vida. Así, de la mano de procedimientos denigrantes contra el cadáver, exhibiéndolo para producir terror hacia la conducta suicida, subrayando la infamia del acto y la fuerza de su reprobación social y religiosa. Así nos cuenta Adriana que en la Nueva Granada, y como lo decía la profesora Patricia, se dio la exposición del cadáver del condenado en forma itinerante por las calles, atado a una mula y desnudo de medio cuerpo para arriba, y el cadáver se dejaba tirado en distintos lugares con el objetivo, además de aterrorizar, de dañar el alma, el recuerdo y la opinión que los vecinos pudieran tener de la persona y de su acto funesto. Sin embargo, esto no sucede en el caso del canónigo criollo santafereño, pero sí fue una pena impuesta a los cadáveres de los esclavos suicidas Ambrosio Mosquera e Ignacio Manrique. Y todo, volvemos al canónigo, porque sus colegas de prebenda, criollos santafereños en general, dictaminaron que estaba fuera de sí, enajenado, lo que permitió este trato indulgente y, finalmente, que su cadáver sí recibiera sepultura cristiana y no fuera inhumado en las tapias de Pilatos. Que para saber qué son y dónde quedan las tapias de Pilatos hay que ir a la página 100 del texto de Adriana. Y vuelvo a insistir, cómo el texto de Adriana nos permite, y nos interpela constantemente a reflexionar desde lo individual, lo colectivo, desde lo individual las dinámicas sociales, judiciales, religiosas y morales de la sociedad colonial y de los primeros años de la República Neogranadina. Y para ir finalizando también, el caso del canónigo nos señala otros aspectos, vertientes de los que habíamos hablado, los que he hablado al inicio y de los que también ha hablado la profesora Patricia, que están analizados en los 15 casos, como son precisamente la escena del crimen. El acto trágico de Francisco se dio, como nos dice la profesora Adriana, el viernes a mediodía en su alcoba, en su casa. Y este caso, como los otros 14, nos revela la importancia de analizar y pensar el significado, la naturaleza y la razón de ser en estos actos, por ejemplo, de los métodos utilizados en los homicidios de sí mismos. Las diferencias entre el ahorcamiento, el uso de armas blancas, la posibilidad del envenenamiento, de los días o de los momentos en los que se producen los homicidios de sí mismo, la importancia de las horas del día, de la noche, y nos lleva Adriana a hablarnos de la oscuridad como metáfora de la muerte, y de los lugares en los que se produce, como por ejemplo, como hemos visto en los casos de ambos Franciscos, en la casa, y simplemente para señalar, y como bien decía la profesora Patricia, el impresionante capítulo 3 del texto de Adriana, que es el centrado en la muerte voluntaria de los esclavos negros, los barcos negreros o armazones, que Adriana piensa y presenta, y abro comillas, como unidades culturales y políticas, y no solo como embarcaciones abstractas del comercio triangular, y que sentencia, y abro comillas de nuevo, en el armazón no hay elección del lugar para darse la muerte, pero sí hay decisión de morir. Es ese también un espacio particular, un universo casi carcelario. Es un lugar de violencias extremas y de intenso sufrimiento que recoge el espíritu de ese capítulo 3. Y finalmente, los 15 casos, y especialmente el de Francisco, nos hablan de la teatralidad del acto,
Volviendo al canónigo, como bien nos dice Adriana, este no esperó a estar solo en su casa a altas horas de la noche, cuando todo el mundo dormía, para matarse, como había dicho su primo, sino que lo hace a plena luz del día y rodeado de toda su casa. Entonces se pregunta Adriana, ¿podría pensar en su muerte como un acto dirigido a otros, para que fuera visto por otros, por espectadores? Francisco Felipe, nuestro canónigo, quería, tal y como Adriana recoge del historiador cuasi contemporáneo de canónigo José Manuel Groth, ¿quería morir como Séneca? A partir de la página 107 del texto tienen la respuesta a esta pregunta. Y ahora sí, de verdad, para terminar, quiero darle las gracias a Adriana y comparto las palabras de la profesora Patricia por este conmovedor y exquisito texto, ¿sí? Fruto de una dedicación profesional y personal. Desde mi punto de vista, como bien decía la profesora Patricia, que refleja esa madurez, pero también que es de una calidad, perdón, me acabo de perder, ¿sí? De una, que es un ejercicio inconmensurable a la hora de analizarlo, que además refleja un ejercicio profundo y consciente de pensar cómo investigar y desde dónde escribir sobre la muerte voluntaria, que no es nada fácil, como decía la profesora Patricia, y que al contrario de muchos textos de historia que se circunscriben a un público muy concreto, a nuestros pares, este tiene vocación de romper los límites y muros de nuestro nicho y apela a todos aquellos lectores empáticos que se dejen conmover por la condición humana. Muchas gracias. Profesora Marín, muchísimas gracias por sus comentarios a la obra y dando seguimiento a esta presentación del libro Repertorio de la Desesperación, la muerte voluntaria en la Nueva Granada 1727-1848. Tengo el gusto de darle la palabra a la profesora Adriana Alzate Echeverry, autora de esta obra. La profesora Alzate es profesora titular de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, historiadora de la Universidad de Antioquia y doctora en historia de la Universidad París I Panteón Sorbona. Ha sido autora de otros libros tales como Sociedad y Orden, Reformas Sanitarias Borbónicas en la Nueva Granada 1760-1810 y también Geografía de la Lamentación, Institución Hospitalaria y Sociedad Nuevo Reino de Granada 1760-1810. Profesora Alzate, bienvenida y muchísimas gracias por compartir con nosotros sus apreciaciones. Profesora, ¿tiene el micrófono desactivado? Ahí, ¿Me escuchan perfecto. Sí, bien ahora? señora. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días primero y muchas gracias a Patricia y a Juana por los comentarios tan generosos sobre mi libro. Yo voy a intentar hablar, pues, sintéticamente del trabajo que sale ahora publicado y voy a intentar también con esto que voy a contarles, responder a algunas de las preguntas que han hecho algunos de ustedes en el chat, que son preguntas que aparecen muy frecuentemente cuando yo presento esta investigación, bien sean que la hacen los estudiantes, los colegas o el público en general, pero entonces las preguntas que me son varias preguntas que me acaban de pasar por el chat, voy a intentar responder de una manera bastante sucinta. Bueno, una de esas preguntas que me hacen a menudo es cómo llegué a esta investigación y sobre este tema que eh, es un poco extraño, por decirlo de alguna manera. Entonces, antes de empezar esta investigación, yo estaba sumergida en la historia hospitalaria y durante ese trabajo en historia hospitalaria hubo un aspecto que me llamó mucho la atención y decidí buscar si había alguna forma de hacer un trabajo más profundo sobre ese tema. Se trataba de los locos en el hospital, primero, y como no encontré nada bueno, nada significativo sobre la vida de los locos en el hospital, empecé a buscar sobre la vida de los locos en la sociedad neogranadina en general.
Entonces, con esa intención me adentré en los archivos, diferentes tipos de documentación exploré y no encontré nada sustancioso como que me permitiera emprender una investigación de largo aliento. Entonces, averiguando por los locos, buscando a los locos, me encontré con los suicidas. Bueno, tampoco es que haya encontrado muchos casos, pero sí una cantidad significativa que creía yo me permitía pensar ese fenómeno en el mundo colonial. Y fue estudiando especialmente los archivos judiciales, aunque no únicamente, que me fue posible conocer esta conducta, saber cómo era percibida, cómo era tratada, cómo era juzgada, cómo era castigada como delito y también como pecado, porque eran esas dos categorías muy relacionadas en el mundo de la administración de justicia de la época. Entonces, sobre todo a través de los juicios que se seguían a los suicidas, y el juicio que se seguía al cadáver, algo que nos parece extrañísimo hoy, y también a los juicios que se seguían a los que intentaban suicidarse, fue que fundamentalmente desarrollé esta investigación. Además de las penas cruelísimas, que creo que también a Patricia y a Juana las conmovieron, que se imponían sobre el cadáver del suicida, y que ustedes podrán ver con detenimiento en el libro, había penas de confiscación de bienes y desde el punto de vista eclesiástico había un castigo que consistía en la negación de los rituales funerarios y de la sepultura cristiana a los que se mataban y a los que intentaban matarse sin éxito se le imponían multas y penas y entre esas multas y esas penas que yo encontré, fundamentalmente vi muchas penas de trabajos forzados. Esa dureza de las penas por suicidio, que se llamaba entonces lo que hoy llamamos suicidio, antes se llamaba homicidio de sí mismo o asesinato propio. Solamente yo encuentro, digamos, expedientes que hablen del suicidio a principios del siglo XIX en la Nueva Granada. En Europa había empezado a utilizarse desde el siglo XVIII. Pero la dureza de esas penas por el suicidio explican quizá un poco por qué hay tan pocas fuentes para su estudio. Era un poco también en la línea de lo que decía Patricia, que los familiares o los parientes hacían aparecer una muerte voluntaria como un fallecimiento por accidente o como producto de un malestar súbito para evitar ese castigo tan duro. Eh, una de las cuestiones que me preguntaban ahora en el chat tiene que ver con la pregunta de por qué es tan problemático el suicidio en el mundo contemporáneo. Y eso quizá lo pueda responder en parte diciendo que no era solo problemático en el mundo contemporáneo, sino que es una conducta problemática desde hace mucho tiempo y hay una larga duración de la condena al suicidio. Entonces, ¿por qué? Y uno quizá entienda eso si se pregunta por qué era delito y por qué era pecado el suicidio. Entonces, en el mundo occidental, el suicidio es de alguna forma la transgresión máxima. Era un insulto a Dios que ha dado y ha regalado la vida a la humanidad. Era un agravio a la naturaleza porque transgredía ese controvertido instinto universal de autoconservación y era una ofensa a la sociedad que buscaba el bienestar de cada uno de sus miembros, pues cuando una persona se suicidaba, se privaba de su contribución personal de esa persona a la sociedad. Entonces, rechazar el regalo de Dios que era la vida, contestar el hecho de mantenerse en la existencia y negarse a la compañía de sus semejantes eran faltas que las autoridades religiosas que tramitaban los beneficios divinos y las jerarquías políticas que organizaban la vida social no podían tolerar. Eh, y con esto que sigue, intento responder otra de las preguntas que me hicieron, como si ha sido permanente esa consideración negativa del suicidio. Uno puede decir que cada época y cada sociedad ha tenido su posición frente al suicidio. Hay algunos pensadores que lo han aceptado como un derecho, muy pocos.
¿sí? En ese sentido, uno puede mencionar al filósofo romano Séneca, al filósofo escocés David Hume o al pensador francés Michel de Montaigne. Sin embargo, las sociedades han mostrado, bueno, una mayor o menor indulgencia frente a la muerte voluntaria, pero en general, hay una muy extendida condena que aparece cuando uno estudia algunas sociedades y las religiones frente a este fenómeno de la autodestrucción. La otra pregunta tiene que ver con el hecho de por qué se suicidaba la gente en esa época. Y un poco Patricia ha hablado de ese repertorio, digamos, o inventario de motivos. La cuestión, los motivos a mí fue algo que me preocupó mucho, que me parece un tema muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante. Y es que los motivos siempre son plurales y siempre son múltiples, porque el suicidio, claro que es un acto individual, pero el suicidio también es un acto social. Entonces, cuando el suicidio fallaba, cuando se presentaba entonces una tentativa de suicidio, a veces se lograba saber alguna cosa borrosa sobre los motivos en los expedientes criminales o en la confesión del reo, cuando el suicidio era fallido. En los casos en los que el suicidio era exitoso, los motivos atribuidos a esta conducta por quienes debían tramitarla socialmente, o sea, los sacerdotes, los jueces, los abogados, los médicos, los cirujanos y también los familiares y los parientes y los amigos de quien se daba muerte, permiten conocer más o menos cuáles eran los focos de tensión y de conflicto en la sociedad de entonces. Porque en general los testimonios de las personas cercanas a los suicidas aportan una idea muy vaga de los motivos de esta conducta. A veces uno se encontraba con una explicación muy oscura, muy confusa, no se sabe todo, se saben pedacitos de situaciones y frecuentemente en algunos testimonios aparecen varios motivos posibles. Uno esconde otro más profundo, pero en esta cuestión de los motivos es siempre importante tener en cuenta un aspecto que a mí me parece clave, es que toda esta serie de motivos está vinculada con un sufrimiento, siempre está vinculada siempre con un sufrimiento intenso y profundo. Entonces, muy a menudo el incidente que precipita al individuo en la desesperación sucede a otras desgracias, a otras decepciones, a otras frustraciones que a veces son conocidas y a veces no son conocidas. Entonces, una buena parte de las razones profundas que conducen a alguien a terminar con su vida permanece en una zona, como bien lo leyó Patricia, como una zona inaccesible para los otros, inaccesible para la familia, inaccesible para los parientes, inaccesible para las autoridades, pero muy, bueno, inaccesibles también para los historiadores. Sin embargo, a pesar de lo íntimo y de lo secreto y de lo recóndito pues que puedan ser esos motivos, el lugar donde están esos motivos, no escapan completamente al vínculo social, al grupo, a la cultura, a la familia en la cual se inscriben. Y aquello que los testigos o los familiares o las autoridades presentaban, porque siempre en los expedientes hay como teorías de bolsillo que tiene la gente para explicar el auto de destrucción, esas teorías le ofrecen al historiador indicios sobre lo que las personas consideraban motivo de consternación y de dolor suficiente para realizar este acto, motivo de sufrimiento suficiente. En cierta forma, ellos reflejan lo que en ese grupo humano, en esa época y en ese lugar se suponía que volvía a la vida invivible, o sea, volvía a la vida insoportable, volvía a la vida insufrible y de ahí el suicidio. En general, pues los motivos que yo hipotéticamente sugiero no son muy distintos a los que uno podía pensar para el mundo contemporáneo. La enfermedad, el dolor físico y moral, la pérdida del honor, el temor,
la locura no es el motivo, sino uno de los motivos, contrario a lo que mucha literatura psiquiátrica pretende sugerir. También está el encierro, el maltrato, la huida de un castigo, entre otros. Pues esos son los que yo más encontré. Una última cosa que quería mencionar, que está relacionada con la historia, con el hecho de que esta sea una investigación histórica, pues, es claro que la historia enseña sobre el pasado, sí, pero también enseña mucho sobre el presente. Y yo pienso que quizá una de las dificultades para pensar y para hablar sobre el suicidio, tanto en el pasado como en el presente, como me hacían la pregunta ahí en el chat, está enraizada en sistemas de valores y de creencias que son muy lejanos, que son muy remotos y muy complejos, y de los que nosotros somos tributarios y que acarreamos sin tener mucha conciencia de ello. Por eso, indagar por la historia del suicidio puede aportar elementos que yo creo interesantes para poner en evidencia esas creencias de larga duración que atraviesan el tiempo y que quizás nos pueden ayudar a comprenderlo y a entender las reacciones que el suicidio suscita en las personas, tanto en el pasado como en el presente. Y esta investigación, ya vinculándolo con el presente y cerrando, quiero decir que me ayudó a pensar en la muerte voluntaria como un fenómeno que, nos decía Patricia ahora, quizás se ha vuelto apremiante durante la pandemia. Yo estaba cerrando la escritura del libro cuando apareció la pandemia y durante la pandemia pues he estado pensando en el vínculo entre el posible incremento de suicidios y la pandemia, aunque no tengo las cifras, no conocía las cifras que dio Patricia ahora, y digamos, pensar ese vínculo entre suicidio y pandemia me hizo como intentar acentuar una cosa en el libro que me parece importante y que se me hizo mucho más acuciante ante esta situación, y es la relacionada con la importancia de hablar de esta conducta en forma responsable, en forma directa, en forma abierta, ¿sí? En ese sentido, este libro también busca ser una invitación para eso, para hablar, para conversar, para interrogar el tabú que recae persistentemente sobre el fenómeno de autodestrucción y sobre el cual yo pues lanzo algunas ideas en el libro. Y, en fin de cuentas, para estudiar el suicidio desde muchos puntos de vista. Bueno, eso es lo que quería contarles y muchísimas gracias. Profesor Alzate, muchísimas gracias por sus comentarios e intervención. Tenemos varias preguntas que nos siguen llegando al chat. Muchísimas gracias a la audiencia quien ha estado súper conectada. Por tiempo no podemos responderlas todas, pero sí quisiera cerrar con una pregunta que nos hace desde redes sociales Franz, profesora Alzate, y es: ¿de dónde viene la voz suicidio y por qué se comienza a usar? 2 minuticos, profesora, para ir cerrando Uy, y 2 minuticos, listo. Dios santo, 2 minuticos. Bueno, bueno, viene de una especie de combinatoria o de transposición del homicidio y como matar a un hombre o matarse a sí mismo. Y sui es como el sí mismo, y sidio es la acción de aniquilar. Es una expresión que aparece a finales del siglo XVII en Inglaterra y luego a principios del siglo XVIII en Francia, y posteriormente por el lado francés pasa al mundo ibérico, pues al mundo español y portugués. Y lo que quería significar era, de alguna manera, muchos autores han dicho que querían quitarle una especie de carga muy teológica y muy de pecado que caía sobre la expresión homicidio de sí mismo, y que a juicio de esas personas que inventaron ese neologismo, lo que querían era un poco
quitarle una especie de carga simbólica relacionada con el pecado en esa época y situarla más de un lado menos eclesiástico, menos, digamos, providencial, menos relacionado con las creencias religiosas y ponerlas del lado de la enfermedad, ¿sí? Es un momento particular en la historia del suicidio, después hay pues otros momentos que intentan incluso desmedicalizar totalmente el suicidio, o sea, no presentarlo como el producto inevitable de la locura, sino como más relacionarlo más con el sufrimiento y últimamente más con la cuestión de que se han ido trabajando mucho de el el sufrimiento social que producen las estructuras sociales en los sujetos. Muchísimas gracias, profesor Alzate. Como les digo, nos quedan muchas preguntas en el tintero, pues el tiempo ya se nos está acabando. De todas maneras, agradecemos enormemente a la audiencia por haberse conectado y por sus sugerentes preguntas. También a la profesora Patricia Londoño y a la profesora Juana Marín Leos por acompañarnos en este espacio. Por supuesto, a la profesora Adriana Alzate, también a la editorial de la Universidad del Rosario, a la Filbo, por habernos regalado este espacio tan enriquecedor. Los invitamos a ustedes para que se consigan la obra, obviamente, y dialoguen con sus postulados. También los invitamos a seguir conectados con la programación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, muy interesante. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Laura, mil gracias por el espacio. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy de esta presentación del libro Repertorio de la Desesperación, la muerte voluntaria en la Nueva Granada de 1727 a 1848. También un agradecimiento especial a todas las personas que se conectaron, que mandaron sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Aprovecho para recordarles que si se encuentran interesados en consultar este libro, pueden ingresar a nuestras páginas editorial.urrosario.edu.co e ebook.urrosario.edu.co. También lo encuentran disponible con nuestro distribuidor oficial en Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y en Amazon. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Allí podrán encontrar toda la programación de los eventos que nos restan esta semana en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. De nuevo, muchísimas gracias a nuestras invitadas y por supuesto a Sergio, el moderador de esta presentación del libro, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao.